Recording in progress. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes de Radio Libertaria, La Voz de América, por la libertad de los presos políticos. Los saludamos desde Colombia. En la tarde de hoy vamos a conversar con el señor general José Zerpa y con el señor coronel Edilson González acerca de un tema fundamental para Colombia y Latinoamérica, y se refiere a la estructuración de una comisión que llaman la Comisión de la Verdad, que es integrada por ciudadanos civiles que presuntamente están destinados a reconstruir la verdad histórica de lo que pasó en el enfrentamiento de más de 6 décadas del Estado colombiano contra el grupo narcoterrorista de las FARC. Nos preocupa hablar de este tema porque esta comisión está integrada en su mayoría por personas de tendencia claramente izquierdista, favorables al ideario marxista-leninista y multiplicadores de esa ideología, más no agentes dedicados a establecer la verdad, que es muy compleja porque son muchas las víctimas que ha habido de este conflicto, incluidos miembros de las fuerzas militares y de policía. Entonces, como les decíamos, para este ejercicio nos acompañan 2 expertos en temas de inteligencia militar y conocedores con más de 25 o 30 años de servicio en las fuerzas militares de Colombia, y conocedores como especialistas de inteligencia y de otros temas relacionados con el conflicto, de muchas realidades que el mundo ignora, desconoce, y fuera de eso que esta comisión no ha cumplido con ello. Nos llama la atención para comenzar una preocupación que surgió esta semana cuando esta comisión ha recibido una elevada cantidad de dinero del presupuesto colombiano para su funcionamiento, y anunciaron que no van a poder entregar el informe que estaba previsto para este año, sino que tienen que darles un plazo mejor, para presentarlo con mayor amplitud, porque debido a la pandemia les faltó poder trabajar de una forma concreta. Entonces saludamos a mi general José Zerpa, quien nos dirá un poco de su conocimiento acerca de esto, y luego mi coronel González nos explicará también un poco de qué es la Comisión de la Verdad y lo que se sabe de este extraño cuerpo que parecería ser el constructor de la verdad en Colombia. La palabra es suya, mi general Zerpa. Mi coronel Villamarín, muchas gracias por esta invitación. Digamos que este simplemente pues, es una charla que no tiene un carácter, digamos, oficial, sino simplemente de la opinión de lo que hemos entendido con respecto a esta Comisión de la Verdad en el transcurso de estos últimos años, en lo que tiene que ver con todo este proceso de paz. Pues obviamente en este proceso de paz que se inicia con el gobierno Santo, pues, y en este gobierno pues le ha tocado, digamos, la aplicación de ese proceso de paz que se firmó en el anterior. Esta comisión de paz está liderada, digamos, o su gran líder es el padre Francisco de Rux, ¿cierto? Que es el presidente de la comisión, y como bien se ha dicho, la palabra lo que busca es establecer, digamos, la verdad del conflicto que ha tenido durante estos últimos años nuestro país. Obviamente, digamos, hay unos dilemas de cómo llamarlo, si realmente era un conflicto armado o si era una acción terrorista, y obviamente es un concepto que se puede contextualizar, digamos, de forma amplia, filosófica y doctrinaria, pero digamos que esto obedece, digamos, a cuestiones políticas del país, de cómo se debería llamarse un conflicto armado o unas acciones terroristas. Como lo decía muy claro mi coronel Villamarín, digamos, en este aspecto, desafortunadamente aquí hay unas condiciones ideológicas no tan objetivas, sino más bien subjetivas. Por otra parte, pues tiene que ver, digamos, quiénes la integran, cuáles son los perfiles de estas personas.
personas que supuestamente son personas académicas, intelectuales, pero obviamente sí hay una gran tendencia, digamos, hacia ese rasgo ideológico un poco o mucho más allá hacia el lado izquierdo. Eso es lo que hace que, digamos, en esta serie de investigaciones, trabajos que ellos tienen que desarrollar a través del territorio nacional, que tiene gran representación en cada uno de los departamentos, obviamente se pierde ese sesgo. Entonces, ellos, digamos, recogen información de las diferentes instituciones, empezando por la misma institución fiscalía, por la misma institución de las fuerzas militares, digamos, es donde ellos inicialmente recopilan el gran volumen de información. Tienen un amplio abanico para recoger información, pero realmente al iniciar esta Comisión de la Verdad, pues obviamente, ¿dónde están sus fuentes? Pues las fuentes inicialmente están dentro de estas instituciones. Desafortunadamente, digamos, las fuerzas militares son una institución muy aplicada, con sus argumentos, muy juiciosa en guardar datos, pues obviamente ha contribuido, digamos, a esa comisión de la verdad, pero a veces en ayudar también se convierte como, desafortunadamente, como algo en contra también de la misma institución, que ellos, digamos, lo puedan acaparar para favorecer, digamos, y amañar sus informes. Digamos, en términos generales, eso es el trabajo amplio a nivel nacional que ellos tienen que hacer. Involucran todas las instituciones, involucran, digamos, los grupos armados, involucran por últimamente también a las empresas que han sido afectados por estos grupos armados, digamos, que es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Hay digamos, no división, sino en conceptos, podemos decir, controversia en conceptos entre la Comisión de la Verdad y, digamos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, digamos, unos construyendo la memoria histórica de nuestro país y el otro la Comisión de la Verdad, supuestamente la verdad. Que la Comisión de la Verdad en ocasiones dice que no puede tener implicaciones jurídicas, que es la otra parte, pero esas implicaciones jurídicas, digamos, a ciencia cierta, diría yo que no es válido porque la G, que hace parte, digamos, de todo este engranaje, de todo esto, pues también revisa lo que dice la Comisión de la Verdad respecto a los diferentes problemas de situaciones que se presentaron a nivel nacional durante los 60 años de guerra que nosotros hemos vivido, y obviamente se focaliza también sobre personas que ellos mismos orientan, guían, que ellos mismos visualizan, pero realmente tampoco se tiene el gran número de víctimas que posiblemente hayan sufrido durante estos 60 años. Bueno, muchísimas gracias, Medina Serpa, muy claro todo lo que usted nos dice, nos explica cuáles son las funciones de la comisión, cómo debería ser el gran aporte que le ha prestado las fuerzas militares con sus archivos y la policía a este grupo. De igual manera, nos dice el rol que deberían tener las víctimas y nos deja claro que no ha habido una transparencia total porque ha habido unos sesgos ideológicos. Entonces quisiéramos preguntarle a mi coronel González, con su experiencia, ¿cómo considera usted que ha sido el rol de la Comisión de la Verdad en el esclarecimiento de los hechos? Si realmente ha llegado donde es, o le falta, o qué le falta, o a dónde estamos realmente con esa Comisión de la Verdad. Bueno, buenas tardes para mi general, para la audiencia, para el coronel Villamarín. Bueno, rápidamente, analizando la situación de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, hay muchos aspectos que son bastante críticos. Uno, primero el tiempo en el que figura donde supuestamente se iba o se va
recolectar la información que construya, entre comillas, esa memoria histórica del conflicto. Los términos y los tiempos establecidos desde que se inicia hasta el momento de la entrega del informe final de la construcción de esta memoria histórica del conflicto, pues es perfectamente clara que ellos desde un principio sabían que no iban a alcanzar en los términos de tiempo establecido. Y lo sabían porque sencillamente escribir 60 años de conflicto, como lo mencionaba mi general, pues tiene unas implicaciones bastante críticas en el levantamiento de la información, si se iba a hacer o si se va a hacer de manera objetiva. Pero en el mismo nombramiento, cuando se establece los comisionados, cuando se nombran los encargados de levantar esa información, hay algo supremamente preocupante y crítico en el aspecto del sesgo. Y me refiero de manera muy puntual y muy concreta a quienes desde un principio debieron de haberse declarado impedidos, porque era perfectamente claro que no iban a ser objetivos. Y me refiero de manera muy puntual al padre Francisco de Rux, que desde mucho tiempo atrás, por medio del CINEP, un centro de investigación de conflicto, viene desarrollando algunas actividades de investigación en algunas regiones del país, y en esas investigaciones sale un producto muy concreto, que fue una revista que se llama Noche y Niebla, y allí todas las acusaciones escritas, hechas en contra de la fuerza pública, hechas en contra del ejército, de la policía, del Estado, y la responsabilidad de la supuesta comisión de hechos de violencia, de falsos positivos, fueron escritos y descritos sin que de ello se hubieran conocido, se hubieran tomado como referencias los fallos de los jueces e incluso las mismas investigaciones arrojadas por la Fiscalía. Era información levantada por los diferentes colectivos de víctimas. Colectivos de víctimas que ya creada la SEP se convierten en las víctimas que llegan a Bogotá a declarar dentro de esos procesos de levantamiento de información. Y ahí es donde viene una gran pregunta sobre el tema de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este caso, la SEP tiene la responsabilidad de dedicarse solo al tema de la verdad. Y encontramos que en la investigación, cuando se dieron cuenta que los hechos y las evidencias de las acciones violentas por parte de la guerrilla de las FARC eran abrumadoras, simplemente lo que hicieron fue, a nivel nacional, organizar unas comisiones que se encargaran de levantar esa información de manera, entre comillas, precisa. Y ahí viene otro personaje también, que ya está muerto, que es Alfredo Molano, conocido autor de libros como Trochas y Fusiles, o una cantidad de publicaciones donde prácticamente se ve de manera romántica el crecimiento o el nacimiento de las FARC en las diferentes regiones, y pues escribe y justifica su existencia. Entonces, cuando uno dice, este comisionado fue delegado para que levantara la información de la Orinoquía, del bloque oriental, uno de los bloques más asesinos, más críticos a la hora de desarrollar su actuar delincuencial en el área de los llanos orientales, de Guaviare, Meta, Caquetá, encontramos ahí que ya el sesgo se va perdiendo, y yo creo que es una de las primeras afectaciones a este tema de la recolección de la información, que supuestamente va a ser lo que en un futuro será lo que se escribirá en los libros y serán con los que se enseñará historia a nuestros niños en los diferentes colegios y pues por ende en las universidades. Entonces es un tema bastante complejo, porque ya es claro que no van a cumplir en el tiempo, y es perfectamente claro que el informe no va a ser responsable a los bandidos de las FARC como causantes de tanto dolor y tanto duelo durante estos 60 años de conflicto. Bueno, es que aquí mi coronel González nos pone sobre el tapete algo muy interesante, y se lo digo porque cuando fueron desmovilizados los terroristas del Frente Farabundo Martí en El Salvador, estuve allá en la República de El Salvador, y ya estaban hechos los informes de la Comisión de la Verdad, y estaba hecho también otro informe de cómo ha sido la desmovilización del grupo terrorista. Y me llamó la atención en el informe de la Comisión de la Verdad, que la presidió un colombiano,
en El Salvador, que era Belisario Betancur, y otro que estuvo ahí muy cerca y que inclusive después fue director de la ONUSAL, que era la Organización Internacional de la ONU que controlaba esa desmovilización. Ese informe es un informe completamente sesgado, favorable a los terroristas del Farabundo Martí y librándolos de toda culpa. Lo único que les aducen como responsabilidad de crímenes de guerra es el asesinato de unas monjas que eran norteamericanas y las asesinaron en un hotel en el centro de Salvador, pero lo demás quedó como si no hubieran hecho nada malo. El asesinato del coronel Domingo Monterrosa, que fue cometido por Joaquín Villalobos, que hoy en día es docente y educador en Oxford, en Inglaterra, cuando debía estar en la cárcel por todos los crímenes que cometió, es presentado como un hecho de guerra cuando fue algo hecho con perfidia y con toda la intención de causar terrorismo. En la ofensiva final, la guerrilla salvadoreña cometió muchas barbaridades, pero lo único que se escribe de la ofensiva final es el asesinato de 6 sacerdotes en la Universidad Centroamericana. Entonces, parecería ser que aquí nos pasa lo mismo. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes los dos eso. Y lo otro es que sí hay un fenómeno en la historia del conflicto colombiano, es que los militares colombianos no hemos tenido esa precaución de escribir la memoria de todo lo que ha pasado y hechos por montones y se van muriendo las personas y se llevan los secretos y el Estado colombiano tampoco ha hecho mayor cosa porque se publique, sino que le entrega la redacción de esos documentos a personas como el padre de Ru, de un sesgo político tenaz. Entonces, quisiera preguntarle a mi general Serpa las dos cosas de manera muy concreta. ¿Sí cree que aquí hay algo muy parecido a lo que ocurrió en El Salvador? ¿Y cómo ve usted si los militares hemos sido suficientemente acuciosos para escribir esa historia? Eh, digamos, en el mundo intelectual y en el mundo de las disciplinas académicas, pues son las universidades y allá donde forman los grandes académicos y obviamente dentro de esas estructuras desafortunadamente hay una gran influencia ideológica de estas personas que con el tiempo llegan a ocupar cargos importantes en organizaciones, ONGs internacionales de este tipo de tendencia y son los que tienen más tiempo para, digamos, para escribir y estar pendiente, digamos, de todas estas situaciones desafortunadamente que mueven los conflictos y las guerras en el mundo. En Colombia no somos excepto de eso. Desafortunadamente, los militares nos ha tocado vivir la guerra, nos ha tocado estar en el campo, pues obviamente, digamos, sentarse a escribirlo ha sido bastante, digamos, complejo, ¿no? No los hay, no son muchos los que realmente han escrito sobre, digamos, estos conflictos o esta guerra que hemos tenido nosotros a nivel del territorio. Sin embargo, yo sí digo que las fuerzas militares de la policía y los entes investigadores se han sido muy acuciosos, digamos, en tener una parte estructurada, escrita, judicializada en cada uno de los procesos, que es lo que hace parte en estas comisiones de la verdad, que es lo primero que ellos retoman. ¿Y por qué retoman ahí eso? Porque ahí está escrito cada cosa. Entonces, como está escrito, se les facilita más bien, digamos, entrar a escribir lo que el Estado ha hecho, pero convirtiéndolo a favor de ellos, sus investigaciones y todo eso, y dejando ver a un Estado, digamos, ineficiente, digamos, en esta construcción de lo que tiene que ver con el tema de la verdad. Porque al final los que tienen que sentarse allá, pues obviamente son los victimarios que tienen que contar qué fue lo que hicieron, sus masacres, sus secuestros, el reclutamiento y todo eso. Eso es lo que ellos tienen que realmente, digamos, investigar en profundidad. Pero ellos, digamos, todo se basa, más que todo, digamos, es hacia la institucionalidad. ¿Qué fin busca? No sé cuál será el fin, medio económico, no sé cuál es al final, cuál es el fin que busca.
y por ende obviamente tiene el apoyo internacional de muchas personas que escriben, digamos, o han sido partes, digamos, de este gran engranaje de las comisiones de la verdad. Seguramente algunos habrán sido, participaron directamente en la transición en el Perú, en El Salvador, en Nicaragua, ¿cierto? En algunos otros países, en España inclusive, que es donde más apoyo ha tenido de la parte, ellos mismos son los que vienen acá, digamos, ese proceso metodológico de cómo escribir, que al final, pues, no sale favorecido es el Estado, o sea, no es el Estado y los grupos insurgentes, los que han hecho la guerra, los que han masacrado personas, han desplazado grandes poblaciones hacia rurales, hacia las partes urbanas, pues realmente es muy poca la información que ellos investigan. Tienen su metodología, obviamente tienen una metodología de investigaciones, de recoger información, pero no es completa. Yo pienso que no es completa y entonces en Colombia no hemos sido excepto, digamos, de ese rasgo, desafortunadamente, de inclinarse más la balanza hacia un lado que realmente buscar la objetividad, digamos, de resolver realmente y mostrar la verdad, que es lo que se requiere. Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo creo que es muy claro lo que usted nos dice ahí, que se han utilizado, manipulado la información que sí tiene sistematizada las fuerzas militares y le sirve de referencia para acomodarla a verdades oscuras, y eso pues es parte de la guerra de propaganda y la guerra psicológica. Mi coronel Edison González, concretamente de las dos preguntas, ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que es importante remitirnos de manera puntual a los hechos en particular, y en el caso de Argentina, el informe se llamó Nunca Más. Informe de la cual se toman muchas experiencias para el caso de la Comisión de la Verdad Colombiana. Y ese informe de Nunca Más se enfocó en el tema de los desaparecidos. En el tema de Colombia, lo preocupante es que se enfocó sobre aspectos puntuales de delitos graves, entre comillas, de lesa humanidad, sobre la base de la generalización. Me refiero al reclutamiento de niños, me refiero al tema del secuestro, y no se particularizó. Y yo creo que hay algo bien interesante, y es que en el caso de Argentina, el Nunca Más, obviamente, en el momento como se desarrolló el informe, se determinó la existencia para ese momento, de 8.960 personas detenidas. ¿Es responsable quién? El Estado argentino. En el tema de Chile, el informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, de igual manera, al momento en que se levantó, se consignaron 3.400 casos de personas detenidas, y de igual manera se responsabilizó el tema de la dictadura. En el tema de El Salvador, el informe de Comisión de la Verdad, de la Locura, la Esperanza, la guerra de los 12 años en El Salvador, de igual manera registra más de 22.000 denuncias por los mismos hechos de desaparición y de asesinatos de Guatemala. En el tema del informe de la memoria del silencio, donde de igual manera consignan las violaciones de derechos humanos contra individuos, personas indígenas, de más de 20.000 muertos. Pero hay una generalidad, y es que la responsabilidad la terminan consignando a nombre del Estado, que no protegió víctimas indígenas, y que si la guerrilla causó esas masacres, y las guerrillas causó esos asesinatos y esos secuestros, sencillamente estar esa amenaza. Por consiguiente, la tendencia de esta situación y de las comisiones de la verdad, en el caso de América, es delicado, es catastrófico, es de mucho cuidado, porque en estos momentos la situación de El Salvador y la situación de Argentina es que, pese a que ya era cosa juzgada, en estos países nuevamente se están aperturando los procesos en contra de los militares que aún están vivos. O sea, se están reaperturando, y obviamente pues con el objeto y con el fin de llevarlos, así no sea capturados, pero por lo menos sí generar sendas condenas sobre lo que supuestamente ya había sido resuelto, escrito.
Por consiguiente, la base de la investigación en Colombia es bien preocupada porque está escrita sobre la misma, que son los principios de Joinet. Y en el tema de la base objetiva de la investigación de los principios de Joinet, se habla de esa base objetiva, donde se esperaría que se evitara sesgo. Y en el tema del sesgo, deberíamos partir del principio de que quien haya escrito en contra del Estado, en contra del ejército, en contra de las fuerzas militares y los haya atacado sin haber sido base la información de la fiscalía o de los juzgados sobre condenas, sino sobre la base de información que suministraron supuestas víctimas, el sesgo prácticamente está en riesgo. Y yo creo que aquí lo más preocupante es el tema de que en una guerra la primera víctima es la verdad, y yo creo que la gran sacrificada en estos momentos para Colombia es la situación de la verdad en el caso, porque esto ha ido con mucho silencio, con mucha prudencia, con mucha cautela, no se conoce realmente a fondo qué se está haciendo, no se conoce realmente en detalle como se ha particularizado en otros casos. Aquí podemos ver que en algunos países sí por lo menos se estableció exactamente cuántas víctimas habían sido de parte y parte, pero en el caso de Colombia no, en el caso de Colombia es una generalidad. Y si vamos a mirar entonces aquí cuál es la situación de que hacia dónde va a apuntar esto, yo creería que tenemos que prepararnos para un informe que va a tener cualquier cantidad de hechos que nos van a sorprender y donde la responsabilidad, insisto, va a ser del Estado y pues por obvias razones de los militares, y los guerrilleros van a salir a surgir como unas personas que sencillamente les tocó, entre comillas, y yo lo han dicho, levantarse en armas porque realmente no había nada más en contra del Estado opresor. Y ahí es donde viene esa pregunta de cómo lo vamos a afrontar. Y en este tema, pues las fuerzas militares, y ya lo mencionaba mi general Serpa, la situación de la guerra ha hecho de que, aunque se hayan creado algunas comisiones, en el tema histórico realmente nosotros no hemos sido tenidos en cuenta dentro de la misma comisión para directamente explicar las realidades y las condiciones cómo se desarrolló el conflicto. Porque hay que dejar algo muy claro. En cada región del país, el conflicto se desarrolló de manera diferente. Y en cada región, y de acuerdo al contexto y de acuerdo a las circunstancias y condiciones, el conflicto, pues por obvias razones, pese a que las FARC en su mayoría estuvo detrás de todos los procesos y aún todavía lo está, en las circunstancias en las que hoy en día estamos volviendo a ver revivir las FARC en algunas regiones, vamos a encontrar de que aquí se está callando y no se ha permitido realmente conocer lo que pasó. Si hablamos como hombres de inteligencia, de hecho, nuestros análisis, nuestros perfiles y todo el seguimiento que se haya tenido sobre cada uno de los directos responsables, pues realmente no ha servido de nada. Y si hubiera servido, no estarían sentados en estos momentos en el Congreso legislando, como lo podemos ver. Bueno, aquí mi coronel González nos toca temas interesantes. Personalmente he escrito varios libros sobre el conflicto y los dos más recientes que escribí son relacionados con los inicios de esta violencia que afecta a Colombia. Uno es la Operación Marquetalia y el otro es el Plan Lazo, que uno y otro tema se enlazan. Y una de las conclusiones a las que llegué en ese par de escritos, con argumentos científicos y muy sustentados dentro de un proceso investigativo académico muy bien hecho, es que estamos hablando en Colombia de la verdad de un conflicto diciendo que 2 más 2 es igual a 5. Resulta que nos han vendido la idea y se ha repetido por muchísimos medios que lo que hay en Colombia es el origen de una guerrilla que tiene una visión campesina como consecuencia de un enfrentamiento bipartidista entre liberales y conservadores. Y ahí comienza la farsa de que 2 más 2 es igual a 5. Resulta que la violencia que hay en Colombia en las últimas 8 décadas tiene una característica en su origen que es tripartidista, no bipartidista, tripartidista, y compromete por igual a conservadores, a liberales y a comunistas. Resulta que el Partido Comunista llegó a Colombia más o menos en 1928 y tuvo un nombre inicial que era Partido Social de los Trabajadores. Luego procedió ese partido a denominarse ya Partido Comunista y sus líderes se pensionaron ahí organizando el terrorismo y organizando la lucha de masas o la combinación de formas de lucha, como la llamaron en distintas etapas. En los años 50 comenzaron a construir unas repúblicas independientes
con terroristas armados con fusiles, con ametralladoras, con explosivos, que organizaban la población civil en milicias populares tipo Vietcong o tipo soviético. No eran campesinos con escopetas, como ellos dicen, ni estaban defendiendo unos cultivos. Lo que pasa es que tenían a unas familias organizadas para crear la base alimentaria de las guerrillas y organizar una economía soviética dentro del territorio colombiano, y de hecho lo lograron en algunas regiones. Y allí los ideólogos comunistas iban y promovían la violencia contra el resto del país. Y se unieron con algunos liberales, y en la época de los 60 se desarrolla el Plan Lazo, que es el libro más reciente de mi autoría, y demuestra cómo había una violencia tripartidista. Luego pasó otro fenómeno, es que la guerrilla, además de ser comunista, se unió con el narcotráfico. Entonces, para sintetizar esto, nos parece que los enfoques que le han dado, primero, un documento que llamaron Basta Ya, que también lo financió el Estado colombiano, con una cantidad de informes, todos sesgados, es que la universidad, en especial la universidad pública, que la pagamos todos, ha tenido una serie de profesores completamente afectos al terrorismo en las áreas de sociales, y la Universidad Nacional se caracteriza por eso, que produce muchos documentos contando la historia del conflicto, pero a partir de la mentira de que 2 más 2 es igual a 5, y que es un origen bipartidista, y que los guerrilleros comunistas son únicamente un reflejo de un campesinado levantado en armas por defender sus derechos. Entonces, a partir de eso, la guerrilla crece como narcotráfico y como terrorismo, pero esa verdad no se ha dicho. Entonces, le quisiera preguntar primero a mi general Serpa y después a mi coronel González, ¿qué aspectos consideran ustedes que deberían ser como la línea espiral o la columna vertebral de la construcción de esa verdad histórica que nos la están vendiendo de una manera mentirosa y desfasada? Mi general Serpa. Sí, aquí estaba en el micrófono, sí, mi coronel, gracias. Yo diría, digamos, hay que recomponer dos cosas, o yo diría dos cosas importantes. Uno, recomponer, digamos, las personas que integran la Comisión de la Verdad, que yo creo que eso será algo difícil. La participación, digamos, por parte del Estado, o personas que representen al Estado, digamos, es muy poca. Hay una representación académica mucho más representativa en este aspecto. Lo segundo, la objetividad, digamos, la objetividad de estos informes, la objetividad en realmente llegar al territorio y buscar realmente las víctimas generadas, digamos, por estos grupos armados, porque lo que hay que reconocer realmente lo que vivimos nosotros en 60 años fue una guerra, o sea, los que la vivimos fue una guerra. Si uno mira y analiza, digamos, generaciones, ¿cuántas generaciones puede haber en 60 años? 2, 3 generaciones. Realmente, o sea, las primeras generaciones que iniciaron con esta guerra, o los que fueron las víctimas de esta guerra, hoy en día están. Seguramente no van a estar, pero las generaciones, unas generaciones mucho más intermedias, en que están entre más o menos los 35 y 50, 60 años, son los que nos ha tocado vivir mucho más las guerras. Realmente sí ocupa ese gran espacio para decir, oiga, aquí estamos llegando para realmente hacer estos informes. Y realmente los que están escribiendo estos informes participaron, conocieron de la guerra, realmente supieron de la guerra. No, seguramente no estuvieron en la guerra. Entonces, ¿cómo hacer un informe que realmente sea más objetivo? Ahora, todos sabemos y conocemos cuál es ese rasgo ideológico del padre de Ruz, digamos, su gran influencia en el Valle del Río Magdalena, en la región del Magdalena, una influencia bastante grande. Entonces, a los que conocimos y estuvimos en la guerra, inclusive ciudadanos común y corriente, se preguntarán, oiga, ¿ese informe será el real? ¿Eso es lo que le quieren mostrar a las futuras generaciones? Un informe que no se ajusta a una objetividad de un problema realmente catastrófico, social, donde el desarrollo del país se atrasó por causa de la guerra, por causa de quienes, de una gran influencia ideológica
de comunista, influenciados por países externos, que no han podido, digamos, ocupar esa ambición de poder. Yo diría esas cosas, es una reconstrucción, no es fácil, no es fácil, pero como no es fácil, entonces, ¿quiénes las están haciendo? ¿Quiénes las están haciendo? Y obviamente es una gran responsabilidad de cada gobierno durante estos 18 años que tienen que reconstruir, digamos, todo este nuevo proceso democrático. Lo que dice mi general Serpa muy concreto, y sí lo tenía para el comentario siguiente antes de darle la palabra a mi general, a mi coronel González, y es acerca de que la guerra le escriben gente que no tiene ni la menor idea de qué es la guerra, sino son miembros de organizaciones casi siempre proclives. Y aquí tenemos casos de unos analistas que hablan de lo divino y lo humano de la guerra, y para lo único que sirven es para ir a reunirse con los bandidos y hacerles entrevistas y publicarlas, y son analistas completamente sesgados. Pero quisiera preguntarle algo concreto a mi coronel González, que veo que nunca ha estado en estos informes, de las tantas barbaridades que cometen las guerrillas comunistas en Colombia y en el mundo, es el terrorismo interno. Y lo digo porque en mi libro La Selva Roja están los testimonios de muchos exguerrilleros que vivieron situaciones terribles dentro de la guerrilla, o en particular el libro de El Infierno, que es la historia de Johnny, un muchacho que entró a los 12 años a las FARC y fue escolta personal de Tiro Fijo, de Jacobo Arenas, de Raúl Reyes y de Alfonso Cano, y lo único que narra este muchacho de ellos y de otros cabecillas que tuvo es terrorismo permanente contra sus propias estructuras. Entonces, quisiera preguntarle a mi coronel González qué concepto le merece que en ninguno de los informes que hacen se menciona jamás el terrorismo interno, cuando hemos conocido de abortos, de violaciones, de desapariciones de familias, de sacar personas de la región, de asesinato de guerrilleros, campesinos, analfabetas, que entran allí y los asesinan porque se robaron una panela, porque se durmieron de posta, como le dicen al centinela, o porque no cumplen con los estatutos del Partido Comunista. Bueno, mi coronel, muchas gracias por la pregunta. Realmente el tema de la verdad, si lo miráramos en el contexto real, tomando la experiencia internacional sobre diferentes procesos de paz, porque sabemos claramente que Colombia no es el único ni el primero. La base de la verdad es la justicia restaurativa dentro de un sistema de justicia transicional. Y en estos momentos podríamos decir y podríamos afirmar, como lo informa usted, mi coronel, el Estado colombiano no se pudo convertir en víctima. Y realmente no puede convertirse en víctima sencillamente por el sesgo. Realmente aquí no se investigan las grandes masacres de las FARC en contra de los soldados, en contra de pueblos completos. La persecución política de las FARC por no comulgar con las ideas políticas en las regiones. Y en este tema, la situación es que el proceso de construcción de memoria histórica del conflicto podríamos decir que se tomó a la ligera. Insisto sobre el tema del tiempo, el tiempo no fue suficiente y sencillamente la manera como se construyó la metodología no fue la adecuada. Por consiguiente, podríamos decir que al final de este informe, la estrategia que nos hubiese permitido reconstruir la verdad de los hechos era haber conocido en detalle aspectos significativos, como usted lo menciona y lo describe, y realmente se han dejado de lado. De manera injustificada, podríamos decir que sí, ahorita el tema de la pandemia, el tema del tiempo, vemos que en algunos medios alternativos proclives a estas organizaciones justifican de que se debe al recorte de presupuesto, que los recursos que requerían para poder funcionar y tener todas las comisiones en terreno levantando la información no fue suficiente, o que las medidas de seguridad no fueron las más idóneas o las más adecuadas, pero partiendo de la base de que pues por ellos y por obvias razones nunca quisieron apoyarse en nuestras fuerzas para cumplir las medidas de seguridad, para ir a investigar aquellas víctimas que verdaderamente contarían la realidad desde las dos orillas, desde la realidad contada desde ambas partes, no la que cuenta los exmiembros de las FARC acá en Bogotá y pues en su comodidad sin tener en cuenta lo que cuentan las víctimas en región. Realmente mi opinión, pues como puedo, y ya lo había mencionado, es basada en que las conclusiones, en que la forma
en que la manera que se está levantando la información no nos va a permitir que esa justicia restaurativa llegue a las víctimas del conflicto, que por obvias razones habría una revictimización, porque esas víctimas nuevamente están siendo, podríamos decir, revictimizadas, porque aún siguen unas FARC que están en la región nuevamente creciendo. Ya estamos hablando de más de 5.000 bandidos cuando se desmovilizaron casi 11.000. Ya estamos llegando casi a la mitad de lo que se desmovilizó en el acuerdo de paz. Y en ese tema del análisis comparado, pues realmente, insisto, sobre la metodología en Colombia no podía haber sido la misma que se aplicó en Chile, en Salvador, en Guatemala. Somos un país totalmente diferente y las circunstancias de la guerra fueron muy distintas. Cuando la justificación es que el Estado es el responsable de todos los hechos por acción o omisión, ese es el peligro que estamos afrontando en estos momentos. Pues muy claro lo que usted nos dice respecto a esto. Y por ejemplo, me llamó la atención que al revisar el documento de Basta Ya, que es como la premonición de lo que va a pasar con este informe, la verdad, como usted lo advierte, es que se desconocieron cosas terribles que la guerrilla hizo y que ha hecho y sigue haciendo. Por ejemplo, durante el proceso de paz con el presidente Pastrana, envenenaron un acueducto, el acueducto de Pitalito. En la región de Santander y del Cesar, destruían las bocatomas de los acueductos de los municipios, que son un bien que no se puede tocar en ninguna guerra, y colocaban minas antipersona contra las personas que se acercaban a arreglar o a corregir o a reparar los daños que han causado. Nos acordamos también que durante esa época hubo el secuestro de un suboficial de la policía que tenía un niño enfermo con cáncer, y el niño salió por la televisión nacional ya completamente desfigurado, pidiéndole a las FARC que le dejaran ver a su papá antes de irse, antes de morir. La respuesta de Tiro Fijo fue que ellos tenían médicos y que ellos le podían enviar un médico de la FARC a que lo viera o a que el niño lo viera. El caso también del secuestro del coronel Argote de la policía, que estuvo inválido y lo tenían que cargar los mismos guerrilleros porque derribaron un helicóptero donde el coronel cayó y quedó cuadrapléjico y tenían que cargarlo los guerrilleros en el secuestro y no lo querían liberar. Y al papá del niño que murió de cáncer, pues por la radio se enteró que el niño había muerto, y cuando intentó escapar para ir a recuperar su libertad, lo asesinaron miserablemente. Tenemos el caso del asesinato a sangre fría del gobernador de Antioquia, tenemos el asesinato de los 11 diputados del Valle y una serie de crímenes que cometieron, y siempre utilizando estratagemas para desviarlo. Entonces, quisiera preguntarle a mi general Serpa si hay alguna posibilidad de que se escriba una historia diferente con otro ente, o cuál sería el camino para que Colombia conozca estas verdades, porque todas se quedan en el olvido. Seguramente pueden haber varios caminos. ¿Qué es lo importante aquí en esta construcción de esta historia de la verdad? Sí, si bien es cierto, hay una comisión realmente también que está escribiendo esta parte. También hay una parte de la academia que están escribiendo, digamos, digamos, otra historia, digamos, que es lo que va a permitir, digamos, hacer comparaciones de lo que dice la Comisión de la Verdad con lo que dicen otras universidades, otras academias. Que digamos que eso fue uno de los debates últimos, hace unas semanas o unos meses, en que la única verdad que se debería conocer en el país solamente era la Comisión de la Verdad. No, eso no es absolutamente, es una parte, pero hay que escuchar los otros que están escribiendo, digamos, en temas que tienen que ver con la guerra de estos 60 años, que le permita a las nuevas generaciones, digamos, por lo menos comparar y no dejar una sola verdad sesgada por un grupo que desafortunadamente no vivió la guerra. Ahora, esta Comisión de la Verdad, digamos, que está establecida, está como
solamente escucha algunos y hay otros que no los escuchan. A mí me gustaría que escucharan, por ejemplo, a todos esos pueblos que fueron arrasados en los años 90, en el Caquetá, en Solita. ¿Por qué esas regiones que fueron afectadas, por qué no traen y escuchan las víctimas, digamos, de esas regiones? No, eso está por ciertas categorías, esto sí, esto lo escucho, no. Pero lo importante aquí es que en contar la historia, le digamos, espacio, digamos, a otras academias y universidades y institutos, contarlo. Claro, de prontamente no tengan el mismo peso, el mismo esfuerzo, porque no tienen el apoyo de la comunidad internacional como lo tienen estas, pero seguramente sí hay que dejar claro que no es la única verdad y que hay que dejar que los que están escribiendo también sobre la verdad en otros establecimientos también se publiquen. Bueno, muchas gracias, general Serpa. Es claro lo que usted nos dice y nos explica. Entonces, mi coronel Edison González, ¿qué opinión tiene al respecto de la misma pregunta? ¿Se fue? ¿Se cayó? Edison, parece que tiene problemas. Bueno, mientras mi coronel Edison González recupera la comunicación, podemos retomar otro aspecto importante aquí de la guerrilla o de la historia del conflicto, y es que tampoco se ha tocado el tema del traslado de la guerrilla al área urbana. Pero ya recuperó la señal mi coronel González, a ver si nos complementa lo que nos dijo mi general Serpa, de cómo hacer o qué hacer para que esta historia tenga una explicación verdadera y ajustada a los procesos históricos como han ocurrido y no a las conveniencias del Partido Comunista y sus amigos. ¿Nos escucha, mi coronel González? Parece que tiene problemas. Sí, mi coronel, le alcancé a escuchar. ¿Me escuchan, mi coronel? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Bueno, realmente el construir la memoria desde el punto de vista oficial, lamentablemente podríamos decir que en los términos del... Se cayó la señal. Se le está cayendo la señal, sí. Sí, mientras recupera la señal mi coronel González, entonces le preguntaría a mi general Serpa la última pregunta que nos queda aquí, que es lo que la guerrilla llamó en los años 80, 90, la urbanización del conflicto, y que inclusive el presidente Santos dijo que si no se hacía lo que ellos decían, entraban a la urbanización del conflicto. De esto, ¿qué cree usted que se debe rescatar muy concretamente para la construcción de esa memoria histórica que tanto le hace falta al país? Vea, yo digo lo siguiente referente a este tema, mire. Todo proceso de paz no es fácil, pero una cosa sí es muy cierto, y siempre lo he tenido claro, es que el propósito aquí de la izquierda en Colombia, especialmente la FARC, en cabeza del Partido Comunista, su única ambición ha sido, digamos, es la toma del poder. Y el proceso de paz, todos sabemos que los procesos de paz también hacen parte de una estrategia. Si bien es cierto, es de interés nacional, nos lo obliga la Constitución del 91 para que los gobiernos trabajen en todos estos procesos de paz, pero también es cierto que es una parte de la estrategia de grupos armados tan violentos como ha sido la FARC y el ELN y todos aquellos que han buscado llegar al poder por las armas, pues es otra herramienta, otro mecanismo de cómo acercarse mucho más a ese poder. Y en ese proceso, pues obviamente no va a entregar a todos los que fueron, digamos, en armas. Se entregan, no entrega
todos los que estuvieron en la clandestinidad, y ahí juega un papel importante esa clandestinidad, sus milicias bolivarianas, sus milicias que estuvieron afuera, es un núcleo fuerte de trabajo que ellos siguen trabajando para ese propósito. Un Estado, y yo siempre digo, que no ve y no escucha, pues es un Estado que no alcanza a percibir los alcances, o seguramente los puede ver, pero no hace nada, o sea, no hace nada ante esos posibles alcances que estos grupos o estas organizaciones trazan a través de su tiempo, porque para ellos el tiempo no es tan importante, a lo contrario, es una ganancia también para ellos. Y eso yo creo que es lo que ha venido trabajando en este proceso de paz. O sea, para mí es ingenuidad en muchos líderes políticos en creer en que ellos van a continuar en estos procesos democráticos así. Es una gran ingenuidad, y realmente aquí lo único que queda es fortalecer sus instituciones, fortalecer sus sistemas de inteligencia, por lo menos para tener unos sistemas de alerta fuertes, para que los líderes que lleguen en cada gobierno, pues obviamente puedan tomar las medidas pertinentes, digamos, para que estos grupos no engañen a toda una nación. Pues lo que usted nos dice, mi general Serpa, muy interesante. En la reunión de hace 8 días hablábamos y el coronel González nos explicaba la necesidad de fortalecer los sistemas de inteligencia, los mecanismos de inteligencia, la metodología de hacer inteligencia, y que eso se conozca mejor por los funcionarios del Estado, que lo interpreten y no lo utilicen para hacer sus campañas políticas. Porque realmente lo que hay detrás de todo esto es una mala utilización de la información, un olvido intencional de la información valiosa y un desconocimiento de lo que le pasa al país. Usted lo tocó muy claro y nos explica que en Cuba no se negoció con todas las FARC, sino que dejaron, por ejemplo, las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino por fuera de la negociación. No sé. Alicia. Alicia, gracias por la invitación. A los oyentes, tratamos digamos, de dar nuestras opiniones de una forma muy clara y muy objetiva, siempre en aras de construir nuestra nación en una manera, digamos, democrática, que es lo que nosotros siempre hemos luchado, y como militares ha sido siempre esa base fundamental de sostenimiento en nuestro país. Colombia no ha caído, es gracias a todos sus miembros de la fuerza pública, a sus fuerzas armadas, a la policía, al convencimiento de muchos colombianos que mantienen la fe y la esperanza de que siempre estaremos en construcción. Ninguna democracia es fácil, ninguna democracia es perfecta, pero nosotros, los colombianos, hemos dado ejemplo de democracia, y eso es lo que a veces nos duele, porque a veces nos tratan como si no fuéramos un país que hemos logrado mantener esa democracia. Y realmente Colombia ha sido un ejemplo de la democracia, y ha sido el bastión, y como dice, en la región que no ha caído. Gracias a cada uno de los oyentes. Mi coronel, muchas gracias por la invitación, y Alicia, muchas gracias por esta oportunidad de expresar primero como ciudadano, como colombiano, y segundo ya como militar retirado, digamos, estos temas tan importantes para el país. Muchísimas gracias a usted, mi general, y muchísimas gracias a Alicia con Radio Libertaria. Dentro de 8 días, el próximo miércoles, estaremos tocando otros temas de gran interés para nuestra audiencia. Una feliz tarde para todos.
Bueno, Marinés, muchísimas gracias. Entonces, dentro de 8 días nos vemos y volvemos a tocar más temas candentes. Chao, Marinés, gracias. Recording stopped.